Mi audio de hoy va a ser bastante polémico. De hecho, mi sexto sentido me dice que va a ser el más polémico de todos, con diferencia, además. En mi audio titulado La teoría del karma, que publiqué recientemente, os comenté que si queréis hacer frente con garantías de éxito a la élite sionista, es decir, a los banqueros de Londres, Nueva York y París, debéis elegir a un líder carismático que encabece el movimiento que derroque a esos tiranos de origen extranjero. Como era previsible, algunos de mis oyentes mostraron su desacuerdo en la sección de comentarios, ya que como personas prudentes que son, saben que puesto que el poder corrompe, es evidente que el poder absoluto corrompe absolutamente. Por lo que entregar todo el poder a una sola persona es una decisión temeraria, pues dicho individuo se convertirá de forma irremisible en un dictador totalitario. Esto es así, nunca lo he negado. ¿Y qué pensabais? ¿Que lo que nuestra sociedad ha hecho en los últimos 80 años no iba a tener consecuencias? A día de hoy los recursos de nuestros países han sido acaparados por una élite extranjera. Por eso la clase media está desapareciendo. No es ninguna casualidad. ¿Vosotros de verdad creéis que si se lo pedimos de buenas maneras, esta gente nos va a devolver nuestros recursos? ¿Vosotros de verdad os creéis el cuento ese de que hablando se entiende la gente? En este mundo rige la ley del más fuerte. Y punto. Sobre este asunto no hay nada más que debatir. Si ahora nos vemos así, es debido a los graves errores que hemos cometido en las últimas décadas. Las generaciones nacidas entre 1940 y 1980 se han dejado comprar o sobornar por los banqueros internacionales. El pacto tácito fue el siguiente. Los banqueros se quedaban con el control de las imprentas que imprimen el dinero y a cambio imprimirían billetes de la nada y a lo loco y los repartirían entre la gente, asegurándose de que nunca nos faltaran billetes en el bolsillo para que diéramos rienda suelta a un consumismo desaforado. Lo que ha hecho la gente, y ni siquiera son conscientes de ello, es vender su alma al diablo. El problema es que al imprimir esta ingente cantidad de dinero se ha generado una deuda colosal. Pero no pasa nada, todo esto ya estaba previsto desde el primer minuto. Lo que harían los banqueros y las generaciones nacidas entre 1940 y 1980, cuando la deuda se hiciera insostenible, es cargar esa deuda sobre la espalda de los nacidos a partir de 1980. Y por cierto, ese momento ha llegado. Mientras tanto, en el periodo comprendido entre 1945 y 2020, los banqueros han impreso cierta cantidad de dinero en secreto, y con ese dinero se han dedicado a comprar los mejores activos de cada país, las mejores empresas y las mejores propiedades, y sus recursos naturales también, obviamente. Ahora todos nuestros países están endeudados hasta las cejas. De hecho, todos tienen una deuda de más del 100% del PIB. Lo que no me entra en la cabeza es que todavía no se hayan declarado en quiebra, que nuestros gobiernos no hayan admitido que están en bancarrota y que aún sean capaces de pagar su nómina a los funcionarios y su pensión a los jubilados. Esto es inaudito. Jamás en la historia de la humanidad se habían visto semejantes niveles de corrupción y de manipulación de la economía. Ahora los banqueros ya se han adueñado de los bienes más valiosos de nuestros países. Y por eso he llegado a la conclusión de que dentro de poco van a dejar caer la economía, pues ya no ganan nada manteniendo en pie todo este tinglado, este circo. Ciertamente podrían prolongarlo 10 años más, 20 años más incluso, pero no lo van a hacer, pues como digo, ya no les conviene. De hecho, ahora lo que les conviene es pasar a la siguiente pantalla, a saber, implantar una única moneda a nivel mundial. Y para conseguir este objetivo, lo ideal es dejar que el mundo se hunda en el caos, pues ese es el escenario ideal para presentarse ante nosotros como nuestros salvadores, proponiéndonos como solución la historia esta de la unificación monetaria. Así están las cosas. La situación es crítica, la situación es desesperada. Estamos al borde del abismo. Nuestras sociedades y nuestras naciones están a punto de ser aplastadas bajo su bota. Esto es así. Y sin embargo, no puedo demostrarlo. ¿Vosotros sois conscientes de la impotencia que sentimos yo y la gente como yo, que trata de advertir a sus conciudadanos de todo esto y comprobar que no podemos hacerlo porque aparentemente todo está en orden? Hoy el cartero de tu barrio ha entregado la correspondencia puntualmente. Hay pan en las panaderías, hay médicos y medicamentos en el hospital, hay policías patrullando y bomberos apagando incendios. Y yo aquí histérico, atacado de los nervios, gritando como un energúmeno que se acerca al fin del mundo. Menudo espectáculo. Por eso no muestro mi rostro, porque no quiero ir por la calle y que todo el mundo me señale y se ría de mí. Dicho esto, os pido por favor que reflexionéis.
Hay muchísimos ejemplos históricos de sociedades que pensaban que todo estaba en orden y que de un día para otro se hundieron. Por ejemplo, el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, el crack de Wall Street de 1929, la caída del muro de Berlín en 1989, el atentado de las Torres Gemelas en 2001, o sin ir más lejos, la crisis financiera de 2008, una crisis que pilló por sorpresa a todos los economistas del mundo. Ya lo he dicho varias veces en mis audios. Odio a muerte a los banqueros sionistas, pero me quito el sombrero ante su obra. Nadie puede discutir la diabólica genialidad de los arquitectos de este complot para hacerse con el control del mundo. Muy bien, todo esto ya ha quedado claro. Entonces, si de verdad, repito, de verdad, queréis derrocar a estos genios, tenéis que entregar todo el poder a un genio de la comunicación y de la organización de nuestro bando para que pueda derrotarles. Nosotros somos poderosos, pero nuestro poder está disperso, así que no nos queda otro remedio que concentrar todo ese poder en unas solas manos. ¿Esto ha de ser así? Lo siento. Esta solución a mí también me desagrada profundamente, pues me gusta creer en la idea de la democracia, pero desgraciadamente la democracia es una quimera. Las colonias humanas funcionan como los hormigueros y como las colmenas de las abejas, que son estructuras piramidales y jerarquizadas. Lo siento, un ser humano que se rebela contra esta realidad actúa de una forma tan irracional como una hormiga o una abeja que se rebela contra su realidad. Yo no os recomiendo que luchéis por una idea tan abstracta como es la idea de la igualdad. Es un objetivo demasiado ambicioso, utópico. Creo que es más razonable que luchéis por la meritocracia. Esa sí que es una causa asequible, dándose además la paradoja de que la meritocracia es la vía más efectiva para acercarnos al ideal de una sociedad lo más igualitaria posible. Constato que aún hay oyentes que no ven claro todo esto. Vamos a ver. Cuando un ejército se va a enfrentar a otro en una batalla total, a cara o cruz, ¿qué creéis que es más razonable y eficiente? ¿Que los planes de la ofensiva sean conocidos por 5 generales o por 100 generales? Cuantas más personas conozcan los planes, más posibilidades hay de que dichos planes lleguen a las manos del enemigo, por accidente o sobre todo por traición, a cambio de dinero. Por eso en situaciones de emergencia nacional conviene que el poder esté concentrado en pocas manos. Y ahora mismo nuestros países están siendo atacados por tierra, mar y aire. Estamos en una situación de emergencia nacional total, aunque la inmensa mayoría de la gente no es consciente de ello. Y por eso pronostico que vamos a ser barridos, que el enemigo va a pasar por encima de nosotros como una apisonadora. Mucho me temo que la suerte está echada. ¿Por qué hemos sido derrotados por los sionistas, una élite extranjera de origen no europeo? Esta es la explicación, aunque vaya por delante una cosa. Los sionistas no hubieran conseguido todo lo que han conseguido sin la colaboración de los estúpidos anglosajones, que se sometieron a ellos dócilmente y se convirtieron en su fuerza de choque, en sus soldados, en sus peleles. La comunidad sionista se rige por una abierta aristocracia meritocrática, de tal forma que en esa comunidad siempre mandan los mejores, y los que están en el medio y abajo obedecen sus órdenes sin rechistar. Este modelo social probablemente os desagrade, porque no es igualitario, pero es el modelo más eficiente de todos, y por eso se han impuesto sobre las demás naciones. Otro gran ejemplo de este modelo marcial es la comunidad china, que se está convirtiendo en el gran rival de la comunidad sionista. En mi opinión, al final llegarán a un entendimiento y se repartirán el mundo. Los sionistas se quedarán con Occidente y los chinos con Oriente. Pero quién sabe, tal vez no lleguen a un acuerdo, y en ese caso tarde o temprano habrá una guerra entre Estados Unidos y China. Pero para que una nación se imponga al resto no basta con construir una comunidad eficiente e implacable. También es necesario hacer todo lo posible para debilitar a las demás. Y por eso los sionistas siempre han tratado de convencer a los miembros de las demás comunidades, apelando sobre todo a los desfavorecidos, para que adopten el sistema democrático o, aún mejor, el sistema comunista. Y a poder ser que además abran sus fronteras de par en par. Pues saben que estas formas de gobierno debilitan a dichas comunidades y facilitan la penetración de sus espías y sus agentes. Históricamente los países europeos, y todos los países del mundo en general, estuvieron regidos por unas cerradas aristocracias hereditarias, es decir, no llegaban al poder los mejores, sino los hijos de los que mandaban. Con el transcurso de los siglos al final se impuso la lógica. La aristocracia meritocrática barrió a la aristocracia hereditaria.
¿Cuándo sucedió esto? En 1914, en la Primera Guerra Mundial, cuando los banqueros sionistas de Londres y París borraron del mapa a la estúpida aristocracia hereditaria de Alemania, Rusia, Austria-Hungría y Turquía, y poco después a la de España, Italia, China y Japón. O sea, la élite sionista provocó la Primera Guerra Mundial para eliminar a la aristocracia de esos países y hacerse con el control de los mismos. Para conseguirlo, previamente propagó la ideología comunista entre los obreros de dichos países, para que dichos obreros socavaran las defensas de sus propios países desde dentro. Por supuesto, estos obreros comunistas no eran conscientes de que estaban eliminando a sus amos nacionales para sustituirlos por unos amos extranjeros. Por cierto, a principios del siglo XX los sionistas propagaron la ideología comunista y hoy en día están propagando la ideología democrática. ¿No me creéis? ¿Qué razón esgrimió Estados Unidos para justificar la invasión de Irak? Llevar la democracia a Oriente Próximo. No tengo nada más que añadir. En fin, en esto consiste el arte de la manipulación de las masas y la inteligencia política, un don que poquísimas naciones poseen, que son las que mandan, claro. Y lo veo bien, que conste. Yo creo que la historia ha demostrado que el comunismo ha fracasado. Pues bien, también ha demostrado que la democracia ha fracasado. Todos y cada uno de los líderes elegidos democráticamente de todos los países durante los últimos 80 años estaban y están al servicio de los banqueros sionistas. Todos y cada uno de ellos. Esto demuestra que el pueblo llano es incapaz de distinguir a los políticos traidores de los que no lo son. Esto es lamentable, sí, pero no es culpa mía. No matéis al mensajero. El pueblo no razona, y cuando lo hace mal. El pueblo lo que tiene que hacer es dejarse guiar por su instinto, pues su instinto a veces acierta, y debe aupar al poder al líder correcto. Creo que me he explicado bastante bien, pero por si acaso pondré un ejemplo gráfico. Imaginad que en un jardín hay dos hormigueros, uno de hormigas rojas y otro de hormigas negras. Ahora imaginad que los astutos líderes del hormiguero rojo envían espías y agentes subversivos al hormiguero negro para incitar a las hormigas obreras a rebelarse y cortarle la cabeza a la hormiga reina, para acto seguido proclamar como nueva reina a una hormiga roja. Brillante. Es un espectáculo glorioso. He de deciros una cosa. Vosotros creéis que estáis viviendo en una época normal de la historia, en una época no especialmente emocionante. Estáis muy equivocados. Estáis siendo testigos de cosas increíbles. El problema es que todo está sucediendo en la sombra y casi nadie se está percatando de ello. El otro problema es que la élite actual es satánica, y por tanto lo que hay en juego no es simplemente que una nación domine a las demás, que es lo que sucedía en el pasado. Hoy en día está en juego el destino de la humanidad, pues estos lunáticos han propuesto cambiar la naturaleza del ser humano. Quieren imponer una dictadura financiera total para dominarnos a todos desde que nacemos hasta que morimos, e implantarnos a todos un chip en la piel, e incluso promover el transhumanismo. Estáis advertidos. Estamos viviendo tiempos excepcionales y peligrosísimos para el futuro de la humanidad.